Bueno, chicos, la clase pasada de ciencias estuvimos hablando de los ecosistemas y sus factores, ¿no es cierto? Hablamos que existen los factores abióticos, los factores bióticos, existen unos ecosistemas acuáticos y unos ecosistemas terrestres. Eh, Luego vimos también que era un hábitat, ¿cierto? Las características de un hábitat. Y el día de hoy vamos a ver un tema de cómo se clasifican los ecosistemas. Este tema es casi que repetirlo porque ya lo vimos en la clase de sociales. Alguien que me diga en cómo se clasifican los ecosistemas, los tres tipos de ecosistemas que hay. Los ecosistemas terrestres, ¿cuáles más? Aéreos y acuáticos. No, ecosistemas terrestres, acuáticos sí, pero aéreos no. Ecosistemas intermedios, ¿listo? Así se clasifican. Esto ya lo vimos en sociales. Vimos los tipos de ecosistema que tiene Colombia. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Tipos de ecosistemas y sus características. Debido a la ubicación de nuestro país, ¿cierto? Y a sus condiciones geográficas, pues Colombia tiene una diversidad muy grande de ecosistemas. Esto se da ¿por qué? Por el relieve, primero que todo, ¿cierto? Que son las formaciones geológicas, ¿cierto? Como montañas, nevados, mesetas, llanuras, bahías, costas, todas estas formaciones del relieve, en combinación con los seres vivos, hablamos de todos los seres vivos, plantas, animales, etcétera, microorganismos, intervienen o sí, interactúan para formar los ecosistemas. ¿Sí? Entonces, los ecosistemas, de forma general, se pueden calificar en tres. Ecosistemas intermedios, se llaman intermedios porque es una mezcla de los acuáticos y los terrestres. Están los ecosistemas acuáticos y están los ecosistemas terrestres. ¿Listo? Vamos entonces a ver de qué trata cada uno de estos ecosistemas, ¿cierto? Vamos a empezar por los ecosistemas intermedios. Como les decía, los ecosistemas intermedios son unos que mezclan la parte acuática y la parte terrestre, perdón, como los humedales y los pantanos, ¿sí? Estos dos principalmente que existen en Colombia, ¿cierto? Son ecosistemas intermedios, porque son zonas que se inundan en ciertos periodos de tiempo o en ciertos momentos del año, o algunos duran inundados todo el año. Esto pasa porque los ríos se desbordan o por las intensas lluvias, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver en esta imagen el ejemplo, ¿sí? Esto es un páramo, acá ven los frailejones, está la tierra y están como estas formaciones de agua que están por toda parte de los páramos, ¿sí? Entonces, esto es un ecosistema pantanoso, se llama este tipo de ecosistema. Entonces, bueno, los humedales son áreas terrestres cubiertas de agua. Nuevamente, pueden ser permanentes o temporales, dependiendo de las fuentes de agua que estén cerca a los mismos. Los humedales y los pantanos son megadiversos. ¿Por qué? Porque en ellos, uno, habitan especies endémicas, es decir, que solo se encuentran en ese lugar, y además llegan especies migratorias. A los humedales llegan aves provenientes de Norteamérica, llegan aves y especies provenientes de otros lugares. ¿Por qué? Porque este es un lugar que es un lugar para formar vida, porque aquí es donde hay las grandes reservas de agua de nuestro país. Y bueno, como veían, entonces va un páramo, son ecosistemas que albergan muchas especies. Aquí pueden ver un dibujo que hace ejemplo de lo que es un humedal. Eso es lo que son ecosistemas intermedios. Entonces, David, ¿qué es lo que son ecosistemas intermedios? David. David.
¿Alguien sabe qué pasó con David? ¿Se salió? Bueno, entonces, Cantor, recuérdame tú qué son ecosistemas intermedios. Lo acabamos de ver. Son animales que viven en dos tipos de ¿Animales? ecosistemas. No. Te estoy preguntando que qué son ecosistemas intermedios. Los ecosistemas no son animales. Los ecosistemas son la combinación, la interacción entre el relieve, las condiciones, el medio, el entorno y los animales que allí viven. Eso es un ecosistema. Entonces, ¿qué es un ecosistema intermedio? Un ecosistema que es formado por qué y por qué. Cantor. Cantor. Mister Joe. Juan José. El ecosistema intermedio ese es el medio de el ecosistema acuático y el ecosistema terrestre. Muy bien, ¿cierto? Es donde se mezclan los dos. Muy bien, Juan José, excelente. Chicos, para los que tengan su libro a la mano, este tema lo vemos en la página 118 y 119. Esto mismo que se está viendo acá en la pantalla, para que les quede más fácil de leer lo que yo les estoy mostrando. ¿Cuál es el libro? El libro, página 118 y 119. ¿Ya? En la 118 está esto que acabamos de ver, que son los ecosistemas acuáticos. Ahora, los ecosistemas intermedios, perdón, en la 119 están los ecosistemas acuáticos. Vamos a empezar entonces a ver. Ecosistemas acuáticos, ¿qué nos dice eso? ¿Qué tipo de ecosistema será, Lina Michelle? ¿Qué crees tú que cómo se compone el ecosistema acuático? ¿Ecosistema acuático? Pues los ecosistemas acuáticos pues viven en los mares, sí, pero hay diferentes clases de peces, ¿cierto? Así Diferentes es. clases de peces como los caballitos de mar, los tiburones. Muy bien, Lina Michelle. Claro que sí, los ecosistemas acuáticos pues principalmente son aquellos que están rodeados de agua. Los hay de dos tipos, los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. Los marinos son aquellos que se encuentran en los océanos, ¿cierto? Como el Océano Pacífico, en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico, ¿sí? Esos son ecosistemas marinos porque están dentro del agua del mar, ¿cierto? Y son de agua salada. En ellos podemos encontrar, como dijo Lina Michelle, diferentes especies como los caballitos de mar, diferentes tipos de peces, pero encontramos lugares como los arrecifes, como los estuarios, como las praderas marinas. ¿Sí? Y por otro lado están los ecosistemas de agua dulce, ¿cierto? Entonces seleccionemos aquí los ecosistemas marinos. Y están por otro lado los ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas de agua dulce son muy importantes para las especies que los habitan, pero también para nosotros, porque el agua dulce es el agua que podemos tomar, el agua que es potable. ¿Listo? En estos ecosistemas también se dan diferentes especies. ¿Por qué? Porque ¿dónde podemos encontrar agua dulce? En los ríos, en los lagos, en las lagunas, ¿no? Entonces, es por eso que el ecosistema de agua dulce también es muy importante. Igualmente alberga gran cantidad de especies. Aquí en este dibujito podemos ver algunos de los ecosistemas, espérenme chicos, bajo acá esto, algunos de los ecosistemas marinos y de agua dulce, ¿cierto? Todos estos en globalidad son ecosistemas acuáticos, que se dividen en marinos y de agua dulce dependiendo del tipo de agua que albergan, ¿cierto? Vamos entonces a ver uno por uno. Vamos a ver de los ecosistemas marinos. Entonces están las praderas marinas, acá pueden ver ustedes una imagen, en su libro está en la página 119. Entonces, bueno, las praderas marinas son zonas submarinas cubiertas de pastos marinos y de algas, ¿listo? Aquí estos son lugares donde habitan gran cantidad de peces también, pero este es uno de los más importantes, el segundo, que es el arrecife de coral.
El arrecife de coral es un ecosistema que se estructura como una roca, como rocas, pero es hecho por corales. Aquí nace la vida del mar. ¿Por qué? Porque aquí es donde muchos peces llegan a tener sus huevos. ¿Ustedes han visto la película de Nemo? La película de Nemo o Buscando a Dory se da en un arrecife, ahí es donde ellos viven. Ellos viven en un arrecife que es donde albergan la mayor cantidad de peces y de especies marinas. Otro ecosistema marino es el estuario. El estuario es este lugar que ustedes pueden ver aquí en el mapa, donde un río llega al mar. Cuando el río llega al mar, ese lugar donde se combinan las dos aguas se llama un estuario. ¿Listo? En el estuario se da un ecosistema llamado manglar, que pues como se mezclan las aguas, se encuentran moluscos, diferentes variedades de especies y la presencia de un árbol que se llama el mangle, que es un árbol que sus raíces sobresalen del agua. Estos son como algunos de los ecosistemas marinos. Ahora vamos a ver los ecosistemas acuáticos. Entonces están, por ejemplo, los lagos. Vean, ustedes pueden ver aquí la imagen de cómo es un lago. Entonces dice, bueno, los lagos son depósitos de agua dulce con entrada y salidas de corrientes marinas, de corrientes de agua alimentando por ríos, arroyos, aguas fluviales y lluvias. Es decir, los lagos están alimentados por ríos o corrientes submarinas de agua que llegan. Siguiente ecosistema de agua dulce, las lagunas son depósitos de agua estancada, esta agua no fluye, alimentada por los ríos, arroyos o lluvia. Entonces llega el agua, pero el agua acá se queda estancada. Y pues están los ríos, que son de los más importantes, son corrientes continuas de agua. Aquí el agua se mueve continuamente de un lugar a otro, ¿cierto? Normalmente su desembocadura es el mar, ¿cierto? O a veces lagunas o cosas así. Y el río pues es el que más alberga cantidad de vida. Aquí podemos encontrar muchos de los peces que comemos comúnmente. Chicos, denme un segundo. Hay alguien por acá que creo que me está escribiendo. No sé si sea del curso. A ver. Yo estaba viendo el WhatsApp de aquí. Sí, yo sé que se están dando cuenta de arriba, me salen los mensajes. Ok. Espérate a ver. No, aquí en el portátil mío, es que acá también tengo el WhatsApp. Y yo pensé que era este. Ya estaba admitiendo ahí a unos chicos que estaban entrando. Es lo que les digo del problema de tener Zoom, porque es que en Zoom o me concentro en hacer la clase o me concentro en dejar entrar a la gente a la Hola, clase. profe. Hola. Internet. Sí, vi el mensaje. Hola, mister. Sí, hola, Hola, ¿cómo mister. estás? Hola, ¿cómo estás? Chicos, lo que les decía, o sea, si yo ya estoy en clase, no me cojan el WhatsApp ahí a lo loco porque me interrumpen la clase y me hacen perder. Ay, hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con esto, muchachos. Entonces aquí vimos lo que son los ecosistemas acuáticos. Les repito, en los ecosistemas acuáticos encontramos marinos y de agua dulce, ¿listo? Ya vimos algunos ejemplos, ustedes los están viendo en la página 119. Ahora vamos a ver el tercer tipo de ecosistema. Bueno, miren, acá ven un manglar, vean. Esto es un manglar y esos son los árboles de mango. Ay, ¿por qué no quieres bajar? Este es un ejemplo. Los manglares son muy bonitos. Sí, son bien bonitos, ¿cierto? Ese árbol es muy curioso. Y ahí entre esos arbolitos se forman nidos de vida dentro del agua y los pescaditos hacen, como por decirlo así, sus hogares, entre comillas. Esto es una foto de un arrecife, vean. Así es un arrecife de coral. En San Andrés hay arrecifes de coral, en Santa Marta también hay arrecifes de coral. Ustedes pueden ir y bucear allá y ir hasta estos lugares muy bonitos. Estos son praderas marinas. Esto es un estuario que es donde se forman los manglares, ¿cierto? Donde el río se mezcla con el mar. Ahí está la imagen de los lagos, las lagunas, los ríos y el litoral rocoso, que es la zona costera donde hay muchas rocas y arena. Ahora vamos a ir al tercer tipo de ecosistemas, muchachos, que son los ecosistemas terrestres. En su libro está en la página 120. ¿Listo? Página 120. Déjenme quitarlo acá. Y vamos a hablar de los ecosistemas terrestres. Entonces,
Por favor, Juan Felipe Mendoza, dime qué es un ecosistema terrestre. Ya vimos los intermedios, ya vimos los acuáticos. Ahora, esto ya tenemos que saber qué es un ecosistema terrestre, se sobreentiende. ¿Lo leo? No, dime tú qué crees que es un ecosistema terrestre. Mira, les estoy mostrando imágenes para que se hagan a la idea. ¿Qué es, Felipe? Es donde viven los animales terrestres. Ajá. Y se mezcla qué tipo de relieve. Flora y fauna. Flora y fauna terrestre, ¿cierto? Bueno, ahí está bien. Bueno, ahí lo tenemos bien. ¿Qué tipos de relieves? Pues relieves como las montañas, como los nevados, Sí, como como las las llanuras, montañas. como, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Listo. Los ecosistemas terrestres se clasifican dependiendo de varios aspectos. Resulta que la vegetación, el clima, hacen que cada ecosistema sea diferente. ¿Sí? Por eso siempre que hablamos, digamos, de pisos térmicos y eso, hablamos de metros sobre el nivel del mar. Tenemos que entender que cuando estamos al nivel del mar, es decir, a los 0 metros, ¿sí? Hace mucho calor y ese calor predomina hasta que llegamos a los 1000 metros. Aquí lo podemos ver en este dibujo de los pisos térmicos. ¿Sí? Esta zona es cálida y aquí se empiezan a dar como algunos tipos especiales. Dime, dime. Aló, aló. ¿Alguien habló? Bueno, ¿Qué pasó? Profe, dime. Dime, Dan. no es que no te escuchaba. Ah, ok, ok, ok. Bueno, va a continuar. Vamos a empezar a ver estos ecosistemas que se dan según la altura, ¿cierto? Aquí sabiendo que esto es lo más cercano al mar, lo más cálido, y aquí arribita de la montaña lo más frío, ¿cierto? Entonces, entre más arriba, más frío, entre más abajo, más cálido. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar a hablar de este primer ecosistema que se llaman los páramos. Los páramos se dan entre los 2500 y los 3600 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es una parte muy alta. Para que calculen, nuestro municipio está como a 2530 más o menos metros sobre el nivel del mar. Acá hace frío, pero no tenemos páramo, porque el páramo se empieza a dar mucho más arriba. El páramo es mucho más frío que acá, es mucho más frío que Bogotá. eh, Llega hasta los 3600 metros, porque de ahí para arriba se da otro tipo de relieve que es el nevado. Por lo que por lo que va llegando a las nubes, por lo que se va Básicamente, acercando. entre más alto es más frío y hay menos presencia de oxígeno. Los páramos son muy importantes porque son albergues de vida y son reservas de agua muy importantes. De hecho, Colombia es un país beneficiado porque Colombia posee cerca del 70% de los páramos del mundo. O sea, nosotros somos una reserva de agua enorme. Por eso hay que cuidar mucho Tenemos nuestra el intención páramo más hídrica. grande y tenemos el páramo más grande del mundo. Así es, y tenemos el páramo más grande del mundo, nos llevamos ese reconocimiento. Bueno, este lugar está expuesto a la radiación solar, por lo que está tan alto, ¿cierto? No hay nubes que curan tanto, pero aquí predomina mucho el frío y el viento seco. Los suelos son muy húmedos, por lo que les decía que como almacena tanta agua, en el páramo ustedes siempre se dan cuenta que las piedras y todo siempre está mojado. Pero se quemó, Dime, se quemó. se quemó un pedazo de ese páramo hace poco, sí, es verdad. Por eso es que los cuidan tanto. De hecho, esos páramos están rodeados y resguardados por los guardabosques que son los que se dan cuenta de esas cosas y actúan a tiempo para que el páramo no sufra tanto. Eso pasa por lo que botamos la basura Es y verdad, va bien. Por el calentamiento global, por el calentamiento Sí, global. es o verdad. sea, nosotros hacemos todo porque al hacer eso de botar los plásticos, hacemos que haya Exacto. más calentamiento global Generamos y esa eso hace, contaminación. y el calentamiento global hace que quemen las cosas y así. Es verdad. Dan tiene razón en su apreciación que da. Efectivamente, en gran parte nosotros somos causantes del daño ambiental que tiene nuestro territorio y el planeta, porque no reciclamos, dejamos la basura tirada, hacemos hogueras indiscriminadamente, hay gente que quema basura, las empresas contaminan y botan sus desperdicios Hay y todas gente que estas va cosas al, afectan.
Dime. Hay gente que se va a acampar a la montaña y hace fogatas y terminan También, incendiando. exactamente. Entonces, es una cuestión de ser conscientes, ¿cierto? Entonces, hay que tener una conciencia ambiental porque hay que cuidar estos espacios. Si no cuidamos estos espacios, no va a haber vida. ¿Y de qué sirve tener edificios y carros estos si no va a haber vida? Si va a escasear el agua. No, no es muy lógico, ¿cierto? Por eso hay que optar siempre por cuidar nuestros ecosistemas. Y más que Colombia es privilegiado en ecosistemas. Los tenemos casi todos. El segundo, ay, chao, ¿qué pasó acá? Le quitamos esto, ya. El segundo tipo de ecosistema es el bosque andino o los bosques andinos. Este sí se da aquí por este lugar por donde estamos nosotros. Este se da cerca a Bogotá, allá hacia el lado del Sumapaz. Se dan los bosques andinos que son entre las alturas de los 2.000 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. También se da en el eje cafetero, en algunos lugares del país. Se da más que todo, para que lo entiendan, en las tres cordilleras de nuestro país. A lo largo de ellas hay varios bosques andinos. Está la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra de la Macarena, la Serranía del Darién. Todos estos lugares poseen bosques andinos. Aquí también los tenemos muy cerca en Chingaza, que queda detrás de Bogotá hacia el oriente. En estos lugares podemos encontrar especies como el oso de anteojos, el venado de cola blanca, que son propios de la cadena montañosa de los Andes. Mister, yo quería conocer el delfín rosado. El delfín rosado se da, pero eso es en el río Amazonas. Allá es En el otro tipo Amazonas. que ya Yo llegaremos también. allá. Ya llegaremos allá. Ya llegaremos allá a donde se da esa especie. Pero ahí no Y hemos creo llegado. que ¿Listo? el anteojos está en peligro de extinción. Un momento. Lina, apaga un momento tu micrófono. Dan, dime, ahora sí lo que me querías decir. El oso de anteojos está en peligro de extinción. Así es, el oso de anteojos está en peligro de extinción Por los porque, digamos, cazadores. por los cazadores y a veces también por la falta de cultura y conocimiento, porque digamos que en esos parques naturales tan grandes habitan campesinos y personas así que ven en estos animales más una amenaza que en realidad una especie que hay que cuidar. Entonces también eso ha sido trabajo de la gente que se dedica a protegerlos, de culturizar y de entender a la gente de que ver al animal no es condición de ir a sacrificarlo solo porque es un animal peligroso, solo que ellos ni siquiera atacan si tú no te metes en el territorio de ellos ni nada. Uno nada más debe quedarse quieto y esperar a que ellos se vayan. Exactamente, sí, ellos de hecho son animales calmados siempre y cuando uno no les afecte como Ellos su no atacan, territorio. luego ellos no atacan, mister. Como los, No, de como atacar los sí tigres. atacan, pero ellos no atacan si tú no te metes en el espacio, digamos, en su territorio, ¿cierto? Como los tigres. Como Los los tigres tigres. son calmados. Exacto. Cuando personas allá, los tigres ellos se esconden de las personas de allí y se meten en su propio territorio. Y luego si quieren atacar o algo, pues ellos se defienden solitos. Es verdad, es verdad. Eso, Es que ellos no son malos, lo que así hacen es defenderse. exactamente, ellos actúan por instinto animal porque ellos no poseen la habilidad que nosotros tenemos, que es el uso de la razón, ¿cierto? Ellos no actúan ellos no actúan pensando en si es bueno o es malo, ellos solo actúan en son de protegerse a ellos y a su especie y a su familia. Eso Como es. nosotros Y cuando nos también sentimos... cuando los animales se le van a acercar a las personas, los que lo cuidan piensan que van a atacar a las personas y les ponen dardos tranquilizantes. Exactamente. Pero bueno, en algunas ocasiones los dardos tranquilizantes sí, porque pues de pronto el animal le da por atacar, pero es muy diferente tranquilizar a un animal con un dardo a dispararle y asesinarlo. Y más cuando es una especie que, Es como nosotros cuando nos sentimos en peligro, cuando tenemos... chicos, los que me estén haciendo marquitas, no me hagan marcas, o si no termino la reunión acá. Gracias. Sigue hablando lo que me estabas diciendo. No, pues está peleando con él y pues ahí rápido. Bueno, continuemos, chicos, porque ya se nos va a acabar esta primera reunión para volvernos ahorita a conectar. Vamos al tercer... Sí, quedan 5 minuticos. El tercer tipo de ecosistema terrestre se llaman las sabanas inferiores, o las sabanas, se dan de los 2.600 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Las sabanas son lugares
de terrenos amplios, de pastizales amplios, como las llanuras, por ejemplo, ¿cierto? Como los lugares donde se hace agricultura, si ustedes se dan cuenta, son praderas largas de tierra y las montañas se encuentran muy lejos. Eso es lo que se llaman sabanas. De hecho, digamos, Cota tiene parte de sabana, saliendo hacia Chía y demás. Toda esa parte de terrenos planos donde se hace cultivo y eso se llama sabana. ¿Listo? En las sabanas se presentan diferentes temporadas. Hay temporadas que son muy húmedas, ¿cierto? Donde llueve, y hay temporadas donde hay fuertes sequías. Es decir, que llueve mucho o hace mucho calor en algunos momentos y por eso es que a veces también hay incendios y demás. Chino. Y digamos, los lugares que son más húmedos, pues se desarrolla un tipo de vegetación que se conoce como el bosque de galería. Ahí podemos encontrar especies así como los periquitos, podemos encontrar animales como los cuis, obviamente la presencia de ganado, ¿cierto? De las vacas. También hay especies de serpientes como las anacondas, empiezan ya a verse en las sabanas, pero hacia el lado del llano, ¿no? Hacia este lado no, por acá no existen ese tipo de serpientes. El cuarto tipo de ecosistema que se da es el bosque húmedo tropical. El bosque húmedo tropical es de los 1000 metros sobre el nivel del mar hasta pues, bien abajo. Aquí primero que todo la temperatura es muy cálida, hace mucho calor y las lluvias son muy abundantes, por eso se llama Es muy bosque. parecido al Amazonas. Es muy parecido, no, es el Amazonas, básicamente. Sí. El Amazonas tiene un ecosistema que se llama bosque húmedo tropical, porque este bosque, si bien hace calor, cuando tú estás allá sientes la humedad del aire, ¿cierto? Hay una precipitación más fuerte. Es como que hace mucho calor, pero tú sientes humedad. O sea, hay humedad, pero hay mucho calor. Exactamente. No es como el calor de la costa, ¿cierto? Que la brisa te hace sentir fresco. No, allá el calor es húmedo, por decirlo así. Y además, ya un momento. Además, las lluvias son abundantes. Casi todo el año está lloviendo en ese ecosistema. Ahora sí, dime, ¿qué me ibas a decir? En una temporada, cuando llueve harto, el Amazonas se inunda. Exactamente, porque el río crece. A mitad los árboles. Es verdad. Pues en algunos lugares, pero es que el Amazonas también, por este tipo de ecosistemas, tiene unos árboles que son gigantescos, o sea, gigantescos, son de... Tiene el árbol más grande de Colombia. Es verdad, es verdad. Este ecosistema, aquí se alberga la mayor diversidad de fauna de nuestro país. De hecho, es uno de los ecosistemas más grandes, porque la Amazonía es como el 42% de nuestro territorio. Aquí sí podemos encontrar, para el que me había dicho, el delfín rosado. En este ecosistema sí se encuentra ese animal. Podemos encontrar varias especies de primates. Podemos encontrar lagartos. Los tipos, bueno, ¿qué más les puedo yo hablar de este bosque húmedo tropical? Se encuentran árboles como la caoba, hay diferentes clases de palmas y demás. Hay muchas especies de ranas, de renacuajos. Es verdad, de hecho, Colombia tiene muchísimas especies de ranas que solo existen en Colombia, no existen en otro lado del mundo. Entonces, este lugar también es muy importante y hay que cuidarlo mucho. Chicos, vamos a seguir ya con la parte de explicarles el último ecosistema de los ecosistemas terrestres, que son las zonas áridas, y decirles qué es lo que hay que tomar de apuntes y el taller. Pero entonces voy a cortar aquí porque ya esta se va a acabar y ya les vuelvo a enviar un enlace. ¿Listo? Ya nos vemos. Listo, profe. Chao.